Buenas noches, este es el teórico número 2 de la asignatura Anatomofisiología 2. Quien les habla es Andrés Porqueviale, profesor regular titular de las asignaturas Anatomofisiología 1, Anatomofisiología 2. En el documento que se llama ¿Qué vamos a aprender? Hay diferentes temáticas relacionadas a el origen de la vida, básicamente, los procesos biológicos, el desarrollo del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, y después la aplicación de escenarios culturales, como es la diversidad, el género, la educación sexual integral, los métodos anticonceptivos vigentes y al acceso hoy en la prestación pública en la Argentina, y por último, lo que denominamos las infecciones de transmisión sexual. Si pueden apagar el micrófono porque queda grabado y entonces, digamos, dificulta el sonido. Hoy nos vamos a dedicar al origen de la vida. Y el primer escenario de ese origen biológico es la fecundación. Lo que ven aquí es una microfotografía electrónica de un óvulo rodeado por X cantidad de espermatozoides. Solo uno de estos espermatozoides va a fecundar a este óvulo. Agradezco el material que voy a presentar a la tercera cátedra de histología, embriología y biología celular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. ¿Qué es la fecundación? ¿Qué etapas tiene esta fecundación? La definición biológica y embriológica de la fecundación es la interacción entre dos células germinales. Un espermatozoide proveniente del hombre y un ovocito tipo 2 proveniente de la mujer. ¿Para qué? Para generar un nuevo organismo denominado célula huevo o cigoto. Célula huevo o cigoto. Se inicia con la ovulación de la mujer. En este ciclo de la mujer hay un momento que es la fase ovulatoria, que transcurre entre el día 12 y el día 14 aproximadamente, de ese ciclo que va a variar entre 28 a 30 días, donde la gameta femenina y el depósito del semen en la vagina, digamos, hay un transporte de ese semen y hay una unión, digamos que ahora vamos a ver en qué momento y cómo se da. ¿Con qué finaliza este proceso de la fecundación? Con un escenario que se denomina anfigmesis. Yo ahora lo voy a mostrar y lo voy a decir. ¿Cuántas etapas tiene la fecundación? 10. Maduración, transporte, capacitación, encuentro, penetración de la corona radiata, reacción acrosómica, la denudación, el reconocimiento, la penetración de la membrana pelúcida, la función de membranas de las gametas, la activación del ovocito, la singamia y la anfigmesis. ¿Cuáles son las células protagonistas? Habíamos dicho. Las células protagonistas por parte del hombre, el espermatozoide, que fue madurado en un órgano sexual, en un órgano genital, digamos, masculino, como es el epidídimo, y fue capacitado en el tracto genital femenino. ¿Sí? ¿Capacitado para qué? Para tener esta función reproductiva. ¿Cuál es la célula protagonista femenina? Lo que denominamos el complejo ovular, que está formado por el ovocito tipo 2 en metafase, vesículas corticales, la membrana pelúcida y la corona radiata. ¿Sí? Aquí se muestra la descripción de este complejo ovular con las células de la corona radiata, la membrana plasmática del ovocito tipo 2, el citoplasma, el núcleo, la membrana pelúcida. ¿Sí? Este es el libro de Moore,
clásico del año 2012, la actualización del año 2012 de embriología humana, embriología médica. Y aquí se muestra, ¿sí?, esquemáticamente la composición microanatómica de este espermatozoide, que tiene una cabeza, que tiene una pieza media, que tiene una cola y que tiene una parte terminal. También tiene una sección periférica que denomino acrosoma, una membrana plasmática, un núcleo, un centríolo, las mitocondrias, los discos terminales, el filamento axial, la cola y la pieza terminal. Bien. Este espermatozoide, acá se lo ve en mayor, digamos, dimensión, tiene una cabeza, un cuello, una pieza intermedia, un anillo, una pieza principal y una pieza terminal. ¿Sí? Esta es la descripción anatómica clásica. Cada una de estas partes tiene una función determinada. Cada una de estas partes tiene una función determinada. Que va digamos, a favorecer esta fecundación. Bien, ¿dónde se da la maduración y la liberación femenina? La maduración o foliculogénesis va a depender del ciclo sexual de esa mujer en un momento determinado. Y es el pasaje del ovocito tipo 1 en diplotene a ovocito tipo 2 en metafase. La liberación es la ovulación propiamente dicha, y ocurre el día 14 del ciclo, donde se elimina el complejo ovular. Esto es lo clásico, lo ideal, ¿se entiende? El día 14. Digamos, sabemos que hay un proceso que se estudia en las mujeres para entender, digamos, que ese día 14 podrá ser más menos 1, es decir, podrá ser entre el 13 y el día 15 o entre el 12 y el día 14. Bien, y acá lo que me muestra es esta cuestión de dónde se da la ovulación. Fíjense, ¿sí? Están los folículos en crecimiento, en mi ovario, se produce la ovulación de este complejo ovular a la ampolla de la trompa de falopio o de trompa uterina. Estos pelitos que usted ve acá son las fimbrias de la trompa de falopio, ¿sí? Y bueno, y acá se produce esta ovulación. Fíjense que para llegar a este ovocito tipo 2 hay una célula progenitora que voy a denominar ovogonia, que se va a diferenciar en ovocito tipo 1. Ese ovocito tipo 1, digamos, va a sufrir una primera división reduccional, luego una segunda división reduccional hasta llegar al momento de la fecundación, ¿sí? Hasta el momento de la fecundación. Acá lo que nos marca es el contenido genético que tiene. Tiene 44 cromosomas más el cromosoma XX. ¿tá? Acá en la reducción ecuacional, en la reducción de ese ovocito 2, es importante, digamos, esta información porque va a recibir la información del espermatozoide, que tiene también 22 cromosomas más el cromosoma, digamos, del sexo. Bien, ¿cómo es la maduración y la liberación masculina? Esta diferenciación se denomina espermiogénesis. Espermiogénesis y ocurre en los testículos, ¿sí? En los órganos sexuales del hombre. Esa maduración va a ocurrir en uno de los genitales, que es el epidídimo. Tiene fenómenos bioquímicos que producen esta maduración y convierte a los espermatozoides en no fecundantes, ¿sí? ¿Cómo libero yo, digamos, los espermatozoides que tengan capacidad reproductiva? Mediante el proceso de la eyaculación. Va a recorrer las vías espermáticas, el último órgano a atravesar va a ser la uretra peniana y va a ser liberado por el meato peniano en el glande del pene, y va a consistir en eliminar no solamente
el componente espermático, el componente de los espermatozoides, sino también el líquido previo a la eyaculación, ese líquido transparente que denominamos líquido seminal, proveniente de las células seminales. ¿Cómo se da la maduración masculina? Básicamente a partir de una organización molecular y bioquímica que me va a permitir, digamos, que esta maduración se dé en el epidídimo y que, digamos, lo vaya madurando en estadios a partir de, como decía, de diferentes estadios hasta llegar al estado óptimo para poder ser liberado. Es importante cuando uno habla de esta temática poder diferenciar algunos conceptos que a veces llevan a la confusión. Y así uno dice y habla de espermatogénesis, espermatocitogénesis, espermiogénesis y espermiación. Fíjense que puede surgir la confusión, pero cada uno de estos procesos, cada uno de estos conceptos llevan a una determinada situación. ¿Qué es la espermatogénesis? Es las divisiones mitóticas de la célula precursora de ese de este espermatozoide llamado espermatogonia, son las divisiones meióticas o mediante la meiosis de esos espermatocitos que van a tomar la composición de espermátides, ¿sí? Y la maduración de esos espermatozoides. La espermatogénesis abarca la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. O sea, los dos procesos descritos a continuación son parte de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermiación? La espermiación es la liberación de espermatozoides desde la célula de Sertoli hacia la luz del túbulo seminífero en la contención del epidídimo. ¿Cuál es la diferencia entre espermatocitogénesis y espermiogénesis? La espermatocitogénesis son los fenómenos de la división meiótica en el momento de la espermatogénesis, ¿sí? Y hay diferentes estadios, las espermatogonias en espermatocitos primarios y a continuación en espermatocitos secundarios. Y finalmente en el estadio de espermátida. En la espermiogénesis, el concepto, digamos, lo que relata, lo que define es la maduración de esas espermátides en espermatozoides maduros. Bien, ¿qué cuenta esta gráfica? Cuenta la espermatogénesis con los dos momentos de la espermiogénesis y la espermatomiogénesis y la espermiación, ¿sí? La espermiación. Y ver cómo, básicamente, este túbulo seminífero, formando parte de la red testicular, ¿sí? Es, a partir de la producción de la célula de Sertoli, liberado a este escenario. Aquí abajo lo que ven, en rojo, es el recorrido que va a cumplir ese conjunto de espermatozoides ante la estimulación, previa liberación y producción del líquido seminal, que va a acompañar ese transcurrir y esa eyaculación y liberación de esos espermatozoides. La importancia del líquido seminal tiene que ver básicamente con ¿qué? Con alcalinizar todo el tracto urinario. Recordar que el hombre utiliza el mismo órgano, el pene, para liberar orina, para liberar semen.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro cuando veamos la formación de la orina? ¿Cuál es la composición básica de la orina y la densidad? Una densidad que va a fluctuar entre 1010 y 1030, y el pH, la reacción de esa sustancia llamada orina, de ese líquido llamado orina, es ácido, ¿sí? Ácido. A diferencia de los espermatozoides, de ese volumen espermático que voy a liberar, que necesita alcalinidad, necesita un pH superior a 7,45 para poder transcurrir y salir todos vivos e introducirse en el conducto de la vagina y comenzar a ascender por el útero hasta llegar hasta el tercio inferior de la trompa de Falopio. Por eso la importancia, digamos, de ese líquido seminal, y ahí se ve el trayecto. Lo que muestra esta presentación es esto de la espermiogénesis, cómo se va madurando y cómo va diferenciándose este espermatozoides, ¿sí? Básicamente en su composición y en su composición molecular, cómo se reacondiciona el aparato de Golgi, los centríolos, las mitocondrias, cómo se dispone el núcleo, en la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Y cómo pasa de tener esta espermátides de forma redonda a tener esta forma definitiva, tal cual la describíamos en la primera filmina. Lo que muestra al pie de página esta filmina es la composición, ¿sí?, de la cabeza de este espermatozoide, donde describo la membrana plasmática, donde describo la estructura del acrosoma, el núcleo, la membrana posacrosómica, los centríolos, las fibras externas y las vainas mitocondriales. Esta es una célula particular diferenciada. Cuando uno recorre el primer teórico sobre la composición de las organelas que tiene cada una de nuestras células, bueno, acá lo que varía es la disposición de esas organelas, pero al fin y al cabo, digamos, los nombres que voy repitiendo tienen que ver con la descripción clásica de una célula, en este caso en particular, esta célula masculina llamada espermátida, que adecúa según la disposición de este espermatozoide sus componentes a lo largo del trayecto. Transporte y encuentro. Transporte y encuentro. Acuérdense que habíamos definido diferentes etapas. El semen se va a depositar ¿dónde? En el fondo del saco vaginal posterior. El ascenso va a depender básicamente de la contracción peristáltica del músculo liso de ese fondo de saco vaginal y del movimiento ciliar del epitelio uterino, ¿sí? Acá hay que diferenciar dos cosas: reconocer los tipos de epitelio que tiene el útero, ¿sí?, y ese movimiento, que ese tipo de epitelio ciliar significa que tiene unas estructuras que sobresalen, que se llaman cilias, que se mueven a partir de la contracción del músculo liso de ese útero. Todo órgano, y me adelanto, todo órgano tiene una capa externa, a predominio, digamos, serosa, epitelial, una capa media muscular, músculo liso, y una capa interna que en el caso del útero se va a descamar cada 28 a 30 días. Bueno, es esta capa media la que en asociación al epitelio interno llamado endometrio que tiene estas cilias, se va a contraer rítmicamente, lentamente, para permitir el ascenso de ese semen depositado en el fondo del saco vaginal. Bien. Esos espermatozoides ascienden a través del cuello del útero, ascienden por la cavidad uterina en dirección a las trompas uterinas, conocidas popularmente como las trompas de Falopio. ¿Cuál es el sitio de encuentro de este espermatozoide con el óvulo?
en el tercio distal de la trompa uterina, en una región anatómica que se denomina unión istmo-ampular o ísmico-ampular. Es la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio, ¿sí? Por eso lo de ampular, e istmo es sinónimo de puente, sinónimo de canal, de zona de paso. Entonces digo, en esta unión entre esas fimbrias y esa ampolla de la trompa uterina y el ascenso del espermatozoide por el tercio distal de esa trompa, se provoca el encuentro de las dos células, la célula femenina y la célula masculina. Lo que muestra es esto. En el campo de la relación sexual, ¿sí? El hombre eyacula, comienza el ascenso, una vez depositado en el fondo de saco posterior vaginal, comienza el ascenso por contracción de este músculo uterino y del epitelio ciliado de la capa interna del útero. Esto es el útero, ¿sí? Este es el cuello uterino, esto es la vagina, el hombre ha penetrado, ha introducido su pene en la vagina, ha habido, digamos, coito, ha habido relación, ha habido intercambio, digamos, de fluido y un movimiento rítmico que ha provocado, digamos, esa eyaculación, y comienza esto que yo venía relatando. ¿Dónde se van a encontrar? Acá, en la unión útero-tuárica, ¿sí? Este es el útero, estas son las trompas de falopio con las fimbrias. Esas fimbrias tienen la capacidad de tomar del ovario, ¿sí? Este ovocito madurado. Y en la zona de la ampolla, ven acá, en la zona de la ampolla, ascendiendo y después descendiendo esos espermatozoides, se va a dar el encuentro, si así lo da, digamos, la biología, entre la gameta femenina y la gameta masculina. Esta es una imagen clásica de cualquier libro de biología de cuarto año de la secundaria, que hoy toma dimensión, porque digo, usted tiene que saber claramente la anatomía genital femenina y la anatomía genital masculina, y los productos de la fisiología de esos aparatos reproductores femeninos y masculinos. El producto femenino será esta producción de espermatozoides y la producción de una hormona llamada testosterona, y la producción femenina será estos óvulos maduros y las hormonas femeninas, los estrógenos. Fíjense, acá describe lo mismo, la vagina, el cuello uterino, el cuerpo uterino, la unión uterotuárica, la trompa de falopio, el descenso, la zona del istmo, la unión ísmico-ampular, eso, aquí se denomina istmo, canal, zona de paso, ¿sí? Y el escenario del posible encuentro entre esa célula femenina y masculina. ¿Qué es la capacitación? Esta etapa de la fecundación. ¿A qué denominamos capacitación? Ocurre en el sitio de encuentro y se va a producir cuando los espermatozoides van a entrar en contacto con el líquido folicular. Ahí hay reacciones bioquímicas, reacciones enzimáticas que permiten, entre comillas, esta capacitación y potenciación, digamos, de esta célula llamada espermatozoide. Eso es la capacitación. Hay cambios químicos en la superficie del espermatozoide durante esta capacitación que condicionan
que condicionan no ya su maduración, ya ha madurado la célula, ya tiene la capacidad reproductiva, tiene la capacidad de desplazarse, ya se ha diferenciado, sino lo que condicionan es la capacidad que va a tener de poder, en la unión con el gameto femenino, en la unión con el óvulo, de reproducirse. ¿Está bien? Digo, esa es la idea de la capacitación, ese es el concepto de la capacitación. ¿Qué va a hacer ese espermatozoide? Va a penetrar la corona radiata, ¿sí? Esta zona de protección que tiene el ovocito. Bueno, va a provocar la penetración de esa corona radiata, va a tener movimientos hiperactivos. Recuerden que es un espermatozoide y un ovocito. A pesar de que hay cantidades de liberación importante a determinada edad de la mujer y a determinada edad del hombre, eso con el paso de los años disminuye mucho más en la mujer que en el hombre, disminuye mucho más en la mujer que en el hombre. Digo, pero más allá de esa cuestión, esta penetración de la corona radiata que realiza el espermatozoide va a provocar eh, una interacción, digamos, de separación de las células que forman parte de esta corona radiata para poder verdaderamente fecundar a el ovocito. Una vez penetrada esa corona radiata, sucede lo que se denomina como reacción acrosómica. Reacción acrosómica. Y esto es, algunos espermatozoides van a provocar esta reacción acrosómica antes de contactar con el ovocito tipo 2, con el óvulo propiamente dicha, mientras que otros lo harán después. Los primeros, ¿qué hacen? Técnicamente se los denomina facilitadores. Abren el camino de esas células que forman parte de la corona radiata para que después, ¿sí?, los que vienen detrás, alguno de ellos tenga la capacidad fisiológica de fecundar ese ovocito. ¿Sí? Esto es un proceso bioquímico, como veíamos en la filmina anterior, ¿se entiende? Digamos, hay que penetrar esta corona radiata que tiene varias capas, y bueno, esa capacidad, digamos, no fecundante, pero sí de facilitación, de apertura de esa corona radiata, lo va a dar un grupo de espermatozoides. ¿Qué sucede en esta reacción acrosómica? Los espermatozoides que van a contactar con la membrana pelúcida sin haber sufrido esta reacción acrosómica, se va a desencadenar, ¿por qué? Por la acción de una proteína que está en esta membrana pelúcida y que son receptoras de la superficie del espermatozoide. Es decir, el espermatozoide va a poder fecundar esa célula porque es reconocido por receptores de esa membrana pelúcida que rodea al ovocito y que le va a permitir, digamos, el intercambio a un lado y al otro lado de la membrana plasmática para formar la célula definitiva o cigota. ¿Qué va a suceder desde el punto de vista molecular? Va a haber exocitosis de las enzimas en la zona del acrosoma, por eso se describe el acrosoma como un sector importante en la microanatomía de la composición celular del espermatozoide. Se van a fusionar las membranas plasmáticas y se van a dar la formación de unos poros. ¿Ven? Estos sitios de fusión, acá va a haber enzimas asociadas. En la conjunción se van a dar estos poros, ¿sí? Estos poros. Y va a haber exposición de enzimas que permiten, entre comillas, la introducción definitiva de este espermatozoide
en el ovocito. Este escenario se denomina denudación, y va a permitir esta denudación la penetración de la membrana pelúcida en la fecundación. Ahí está, si se fijan, antes de la reacción acrosómica, después de la reacción acrosómica. Denudación, como que lo desnudo a la cabeza, digamos, que es la avanzada de este espermatozoide, y le permito, digamos, poder interactuar con la célula femenina. ¿Sí? Toda esta descripción es la composición de las organelas y de las estructuras que forman parte de cualquier célula espermatozoide, de cualquier célula espermatozoide. Bien, cambios estructurales, se abrió. Esperen que tarda un poquito en bajar a veces porque es... Ahí se ve cómo es. Ahí está. Vamos de nuevo para atrás para que lo vean. Ahí está. Y entonces paso. ¿Está bien? Ahí está. Fíjense. Y entonces esta cobertura que tenía permite otro tipo de contacto con los receptores de la membrana del ovocito. ¿Qué es la denudación por parte del ovocito? Es la pérdida de la corona radiata debido a una reacción enzimática, y cuando pierde la corona radiata genera una capacidad, digamos, de acoplamiento con la célula masculina para producir verdaderamente la fecundación. ¿Ven lo que se ve acá? Esto en negro son los espermatozoides, y este espermatozoide atraviesa la membrana plasmática e ingresa al interior de la célula. Y acá hay una reconstrucción de la zona pelúcida, a pesar de que ingresó, hay toda una reconstrucción de este escenario. ¿Para qué? Para seguir, digamos, acompañando el proceso. Reconocimiento. Luego de la penetración de la corona radiata por parte del espermatozoide, el espermatozoide va a contactar con la membrana pelúcida del ovocito, produciéndose un reconocimiento que tiene nombre y apellido y se llama especie específico. ¿Y qué va a requerir? Que no se haya producido la reacción acrosómica, ya que esta interacción la desencadena y la membrana es eliminada. ¿Entienden? Hay dos tipos de enzimas que intervienen, que son la ZP3 del ovocito 2 y la galactosiltransferasa tipo 1, que es la del espermatozoide. ¿Qué es el reconocimiento? Es el reconocimiento de las especies. La especie célula femenina, ovocito, óvulo, ovocito 2, óvulo, reconoce a su especie masculina, espermatozoide. Por eso se reconocen, y por eso digo, más allá de las condiciones moleculares y bioquímicas en esta unión, en esta fecundación, valga la redundancia, lo que se reconoce es la especie. Por eso, digamos, tanto el sustantivo como el adjetivo que se usan tienen que ver con el ámbito de la reproducción. Acá se ve, ¿sí? El trayecto, acá está esquemático, acá está el ovocito, esta es la zona de contacto, y la reacción acrosómica, la reacción posacrosómica y el trayecto del espermatozoide para ingresar al interior. Donde se ubican básicamente estas sustancias, ¿sí? Una es en la membrana pelúcida, la tipo 1 galactosiltransferasa en el espermatozoide, y en la cabeza del zoide. Cuando hablo de zoide, en la cabeza del espermatozoide.
en la expresión molecular de esta acción se da la, entre comillas, reconocimiento especie específico. La representación gráfica me muestra la penetración de esa membrana pelúcida. Esta penetración es el pasaje del espermatozoide a través de la membrana pelúcida del ovocito, genera un túnel, ¿sí? Un túnel de degradación bioquímico y molecular para que ese espermatozoide pueda ingresar definitivamente. Y quien es la responsable de este escenario de penetración de la membrana pelúcida es una enzima específica que tiene un nombre específico y que es fundamental, digamos, la activación de esa enzima para que los espermatozoides no pierdan movilidad en la llegada a esa membrana pelúcida, pero básicamente que no pierda movilidad el único que va a acceder a ese reconocimiento especie específico para que se dé la fecundación en forma definitiva. Es bien gráfico esta cuestión. Si revisamos cada una de las imágenes, estamos llegando al final de este primer momento que se llama fecundación. Bien, tengo 2 minutos 15. Yo diría salir Bueno, profe. y retomamos acá, ¿ok? Sí, sí.